Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la habilidad lingüística, en específico de la habilidad de leer. Vamos a iniciar con esta definición, más bien dicho. Alonso, en 1991, clasifica el tipo de lectura según la situación y el texto al cual se enfrentan, aunque se sabe que en todos los casos se realiza la misma operación de captar el contenido del texto. También atendiendo a la diferencia entre códigos oral y escrito, también siguiendo otros criterios como los siguientes. Tenemos dos procesos. El de lectura oral, que como está el dibujito, tiene cuando se hace en voz alta, primero en voz alta, emitiendo sonido. Tiene sentido cuando tratamos o se considera una situación de comunicación oral si alguien desea transmitir a un receptor determinada información. Tiene como objetivo no solo conseguir una buena oralización de lo que se está leyendo, sino también una finalidad real de la lectura, una construcción de sentido. Y una lectura silenciosa, que en cambio va a ser la que se expresa o la que se realiza sin expresar en viva voz lo que se está leyendo, y la construcción del sentido es siempre personal. De hecho, el tipo de lectura silenciosa es el tipo de lectura más frecuente. ¿Qué procesos tiene la lectura? El proceso consta de tres fases: la prelectura, antes, la lectura en el momento y la postlectura, que se hace después. Pues bueno, vamos a indagar un poco sobre estos procesos. La prelectura. La prelectura es, como definición, hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué se trata el texto. También es conocido como un método de estudio o lectura exploratoria. ¿Por qué? Porque supone un método completo en el que se incluye la lectura de comprensión y la lectura de ampliación de vocabulario. ¿Qué beneficios tiene la prelectura? La prelectura tiene el beneficio del conocimiento rápido del tema, fomentar el esquema general del texto en donde insertamos los datos más concretos obtenidos de una segunda lectura, y también comenzamos el estudio de manera más suave. Esto quiere decir que vamos entrando a la materia con un poco más de facilidad. Como repaso, otra vez, beneficios: conocimiento rápido del tema. Segundo beneficio, formar un esquema donde podamos insertar datos de una segunda lectura, o sea, de una lectura más complementaria. Y de tercera es comenzar con los temas de manera más sencilla. La lectura. La lectura corresponde al acto de leer, propiamente dicho. En él tenemos niveles de comprensión. Su alcance va a depender sí o sí de la importancia que le demos a las destrezas de esta etapa. En la lectura es el momento para poner el énfasis en la visualización. En la visualización global de las palabras, frases, oraciones, para así evitar los problemas de lectura silábica y de lectura en voz alta. Los tipos de lectura la vamos a ver en la diapositiva siguiente y vamos con la postlectura. La postlectura son las actividades o es la etapa en la que se proponen actividades para permitir cuánto conoce o cuánto la persona comprendió del texto. El tipo de preguntas que se plantean van a ser del nivel de comprensión que se quiere asegurar. En un texto sencillo, las preguntas pueden ser ¿cuál era el protagonista? ¿Cuál era el antagonista? ¿Quién es la persona que asesinó, por ejemplo, si es que es una lectura de misterio?
En esta última fase del proceso es necesario revisar los subrayados y apuntes que se hayan realizado durante la lectura para comprobar que tiene sentido y podemos organizarlo mediante resúmenes, diagramas, fichas y esquemas cuya comprensión global del texto. ¿Para qué? Para poder tener fundamentos y poder preparar trabajos escritos y exposiciones orales, es decir, sus apuntes finales siempre van a ser de suma importancia. Por último, como les decía, teníamos la lámina de la lectura que era muy relevante por los aspectos de que es la lectura propiamente dicha. Pero tenemos todos estos tipos de lectura. La lectura mecánica, que va a ser aquella donde pueden identificarse los términos sin necesidad de tener la significancia de ellos. Podemos leer el libro del Music sin entender qué es lo que está diciendo, básicamente. La lectura fonológica, en la cual a través del tipo de lectura vamos a perfeccionar la pronunciación correcta de las vocales. Aquí podemos tener trabalenguas también. La lectura denotativa, que es la lectura que se caracteriza ya que a través de ella se da una comprensión literal de lo escrito o a su vez se hace una descomposición del texto en piezas estructurales sin llegar a realizar alguna interpretación específica. La lectura literal, tenemos dos niveles de esta lectura, pero vamos con el significado primero. ¿A qué se refiere la lectura literal? A leer conforme a lo que dice el texto. La de nivel primario se hace hincapié en información y datos específicos. Y la literal de profundidad es un tipo de subcategoría en la que se trata de penetrar en la comprensión de lo leído. La lectura rápida. En la clase de lectura rápida lo que tratamos de hacer es seleccionar solo aquellos elementos que le interesa al lector. La lectura diagonal se realiza eligiendo fragmentos de un texto determinado, como titulares, palabras remarcadas en alguna tipografía diferente, o buscando algún tipo de información específica. Movimiento realizado por nuestra mirada. Nuestros ojitos van a buscar todo aquello que le llame la atención. En la lectura diagonal también va a derivarse del nombre debido a cómo nuestros ojitos buscan los fragmentos distintos del texto. Si nosotros queremos buscar solamente las cursivas, si queremos buscar solamente las negritas, si queremos buscar solo lo subrayado, y así vamos buscando algún tipo de información en específico. Y al final va a ser la lectura de escaneo, que lo que va a hacer es buscar palabras o conceptos particulares de un texto. En ello, ¿cómo se lleva a cabo este escaneo? El individuo imagina que el término escrito con la fuente del escrito y del texto en el que se encuentra. A partir de ello, busca o mueve los ojos de manera veloz sobre el mismo buscando el tipo de concepto. En esta clase de lectura lo que podemos hacer es buscar una palabra en específico. Pónganse en el título, está hablando sobre, imaginemos que leemos un texto antiguo de la Revolución de los Forajidos. Entonces buscamos o forajidos con la mirada rápida en el escaneo o buscamos Lucio Gutiérrez, que fue uno de los protagonistas. Y ahí vendríamos a tener todo lo que es el proceso de la lectura.